Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Lee conmigo la Biblia. Para este día, viernes 26 de febrero del 2021. Ya estamos en nuestra edición 57 y la verdad que ha pasado rapidísimo. A todos, muchas gracias por acompañarme en este proyecto casero, humilde, pero que tiene la intención de que pasemos todo este año 2021 junto a la palabra de Dios, leyendo, aprendiendo, conociendo, apreciando, interiorizándonos mucho más acerca de todas aquellas cosas que Dios nos dejó escrita en su palabra y que obviamente es de nuestro interés conocerla. Y qué mejor que hacerlos acompañados. A veces nos cuesta un poco, es difícil tomar tiempo, sacarse un minuto, pero de todas maneras esperamos que este recurso les ayude, les sirva y les dé la posibilidad de hacerlo nuevamente cada mañana. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y que junto a nosotros cada día se unen a la lectura, a la reflexión que tiene que ver con los capítulos de la Biblia que leemos y por supuesto en la oración. Nuevamente mi nombre es Andrea, te doy la bienvenida y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestra reflexión del día de hoy se titula ¿Por qué celebridad? En una encuesta hecha a jóvenes de la generación del milenio, o los también llamados millennials, el 50% declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas era convertirse en famosos. En el pasado la gente quería hacerse famoso por hacer algo. Ahora, la celebridad se ha convertido en un fin en sí mismo, alcanzando características cuasi divinas. La gente no solamente quiere ser famosa, también idolatran a las personas que han alcanzado el estatus de celebridad. Este interés generalizado por las personas famosas ha sido descrito como el culto a las celebridades. Es un fenómeno social destacado en la cultura popular del Occidente. Para el ambicioso, la fama es lo mismo que la sal para el sediento. Cuanta más tienes, más quieres. Madonna, quien en su momento probablemente fue la mujer más famosa del planeta, declaró: "No seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios". La celebridad y la fama solo son un débil reflejo de la verdadera gloria. En la Biblia se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios. Gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia y la gloria de Dios denota su importancia, reputación, majestad y honra. Quizás no sea sorprendente que a medida que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, se vuelva hacia la adoración de la gloria de la celebridad y la fama. Estamos llamados a adorar a la gloria de Dios y reflejarla, aunque sea imperfectamente, en nuestras vidas. El Salmo 26 nos aconseja: busca la gloria de Dios. David escribe: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El rey David era una celebridad por derecho propio. Aún así, no buscó su propia vanagloria, sino que le dio la gloria a Dios. Así termina el Salmo proclamando: mis pies están en terreno firme, bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Él lideró al pueblo en el dar la gloria a Dios. Si quieres ser reflejo de la gloria del Señor, sigue el ejemplo de David. Intenta llevar una vida sin tacha. Confía en el Señor sin titubeos. Intenta mantener tu corazón y tu mente puros. Guíate por el amor y la verdad de Dios. Evita la cercanía con personas que te hagan caer. Mentirosos, hipócritas, malvados y perversos. Aunque David diga: llevo una vida intachable, continúa diciendo: líbrame y compadécete de mí. Tuvo que haber sido consciente de que aunque intentaba llevar una vida exenta de pecado, no siempre lograba, por lo que necesitaba la redención y la misericordia de Dios.
En vez de pretender decir que no tenía pecado, lo que David hace es declarar que vive una vida íntegra, que es sincero y su corazón entero es para Dios. Otros reyes de aquella época habrían esperado que la gente les ensalzara dando culto a su celebridad, pero David era un adorador del Señor. Escribe así: Camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y cantando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives y el lugar donde reside tu gloria. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento leemos acerca de un nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Su presencia se encuentra en una persona. Jesús es ese templo. En Jesucristo se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios. Aún más, la sorprendente realidad es que la gloria de Dios también habita en todas las personas que confían en Jesús, tanto individualmente como conjuntamente. El pueblo de Dios es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, como dice Efesios capítulo 2, versículo 22. Marcos capítulo 9 nos habla de refleja la gloria de Jesús. Pedro, Santiago y Juan pudieron ver un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. No es coincidencia que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús hubiera preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, revelando la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios. Por un momento se echó a un lado la cortina del tiempo y los discípulos vieron a Moisés representando a la ley y a Elías representando a los profetas, palpablemente vivos y al lado de Jesús. Los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y Elías. En el mundo del judaísmo, aquellos hombres eran los más famosos de todos, pero Dios está diciendo que Jesús es aún más grande que ellos dos venerados, aquellos dos venerados hombres. Cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo en su gloria revelada. La palabra usada para transfigurado es la misma que se traduce como transformado cuando el apóstol escribe: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. La celebridad hoy en día consiste en la fama y buscar publicidad. Jesús no buscó publicidad, más bien lo contrario. Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. La celebridad se puede asociar con la riqueza y un estilo de vida lujoso. En la vida de Jesús, el sufrimiento y la gloria están indisolublemente ligados. En cuanto baja de la montaña, les explica a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. La gloria de Jesús era de un tipo diferente a la que el mundo espera, tanto entonces como ahora. Una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía a las masas de gente. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Esto lo vemos en el verso 15. Los discípulos que no habían subido a la montaña no tuvieron fe, la fe necesaria para sanar al muchacho que tenía un espíritu maligno. Jesús les dijo que para el que cree todo es posible.
El mundo dice, hay que ver para creer. Jesús dice, cree primero y verás. San Agustín escribió, la fe es creer en lo que no vemos. La recompensa de la fe es ver aquello que creemos. Jesús sana al muchacho sin grandes ceremonias, ni en este caso imposiciones de manos. No se da una batalla prolongada, sino el simple poder de la orden de Jesús. La batalla ya había sido ganada de antemano mediante su vida de oración. Una vez más hemos visto un destello de la gloria de Jesús. Jesús prosigue hablando del tema de su sufrimiento. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Éxodo capítulo 39 nos habla de espera una eternidad de gloria. David pudo ver un destello de la gloria de Dios cuando entró al templo. Los discípulos vieron un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Cuando te reúnes con el pueblo de Dios, deberías ver un destello de la gloria de Dios. Una vez terminado de construir el tabernáculo, el santuario, o en las palabras de The Message, que es otra traducción de la Biblia, la morada, la cual precede al templo, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar a la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. La gloria de Dios se manifiesta de una manera palpablemente poderosa en aquel momento. De hecho, podía ser vista posada sobre el tabernáculo. La palabra hebrea para posarse es Shekinah. Se usa hoy en día a veces para describir cuando se siente la presencia y la gloria de Dios de una manera especialmente poderosa o palpable. La nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y los guiaba de día y de noche. De la misma manera, el Espíritu Santo de Dios te guía a ti ahora. Este es el antecedente del Antiguo Testamento, de la nube que aparece en la historia de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan experimentaron en aquella ocasión fue un destello de la gloria del Señor. Por medio del resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, como dice 2 Corintios 4:4, puedes ver un destello de la gloria de Dios, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Se trata solo de un destello, llegar al día en que puedas ver toda esa realidad. El apóstol Pablo dijo que por esto no debemos descorazonarnos aun cuando atravesamos momentos difíciles, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Comenzamos nuestra lectura en el Salmo 26. Señor, júzgame y date cuenta de que he llevado una vida honesta y que siempre he confiado en el Señor. Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Nunca olvido el fiel amor que me tienes. Tu fidelidad guía mis pasos. Nunca me junto con los que buscan el mal. No me gusta que la gente sea hipócrita. Detesto y evito la compañía de los perversos. No me junto con los delincuentes. Señor, lavo mis manos para mostrarte que soy inocente, para poder ir a tu altar. Alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Señor, me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu gloria. No me castigues como a los pecadores. No te lleves mi vida
como haces con los criminales. Ellos siempre están planeando hacerles mal a otros y siempre engañan a los demás. Pero yo llevo una vida honrada. Por eso te pido que tengas compasión de mí y me salves. Estoy pisando tierra firme cuando alabo al Señor en medio de toda su asamblea. Marcos capítulo 9 versos 2 al 32. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros 2 seguidores estaban muy asustados. Entonces la nube los envolvió. Desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Luego le preguntaron a Jesús: ¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías viene primero? Jesús le respondió: Sí, Elías viene primero para poner todo en orden, pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Pues les digo que Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él. Las Escrituras dicen que eso sucedería. Cuando llegaron a donde estaban los otros seguidores, vieron que mucha gente los rodeaba y estaban discutiendo con los maestros de la ley. Tan pronto la gente vio a Jesús, quedó muy sorprendida y todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿Qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. Cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus seguidores que lo expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá: ¿Cuánto tiempo ha estado así? Y él le respondió: Ha estado así desde que era niño. Muchas veces le ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: No digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Entonces el papá del muchacho gritó muy fuerte: Creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Jesús vio que estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno: Espíritu que has vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. El espíritu gritó, tiró al muchacho al suelo, lo hizo convulsionar otra vez y salió de él. El muchacho estaba tan agotado que parecía un cadáver. Unos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo ayudó a ponerse en pie y el muchacho se levantó sin problemas. Cuando Jesús entró en casa,
estaba solo. Sus seguidores le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esa clase de demonios solo puede expulsarse por medio de la oración. Jesús y los seguidores salieron de allí y caminaron por toda la región de Galilea. Él no quería que la gente supiera dónde estaba. Quería dedicarse a enseñarles a sus seguidores y les dijo: el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron esas palabras y les dio miedo preguntarles qué quería decir. Éxodo capítulo 39. La ropa para el uso de los sacerdotes en el santuario se hizo con tela azul, morada y roja. Además hicieron también la ropa que Aarón usaría en el santuario. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja para hacer el efod. Martillaron el oro hasta formar placas y las cortaron para formar hilos largos. Después cosieron en una forma artística los hilos a la tela azul, morada y roja y al lino fino. Hicieron 2 sombreras unidas a sus 2 extremos. Bordaron el cinturón y lo aseguraron al efod. Lo hicieron de la misma manera que hicieron el efod. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Todo se hizo tal como el Señor lo había dicho a Moisés. Colocaron las piedras de ónice de engaste de oro y grabaron sobre ellas los nombres de los hijos de Israel de la manera como se graba un sello. Luego las colocaron en las hombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Hicieron el pectoral de una manera muy hábil, tal como se hizo el efod. Para hacerlo utilizaron hilos de oro, lino fino, tela de azul, morada y roja. El pectoral era doble, un cuadrado que medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Le pusieron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta tenía un crisólito, un ónice y un jaspe. Las piedras estaban montadas en engaste de oro. Eran 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de su hijo de Israel, como si fuera un sello. Trenzaron cadenas de oro puro a manera de cordones para unirse en el pectoral. Hicieron 2 engastes de oro y 2 argollas de oro. Las argollas las colocaron en las esquinas del pectoral. Metieron las 2 cadenas en las argollas que estaban en los extremos del pectoral. Aseguraron los otros extremos de la cadena a los engastes por la parte delantera y las correas del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro y las aseguraron en las otras esquinas del pectoral. Estas quedaban en el borde interior al lado del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro más, las que colocaron en las hombreras del efod por la parte interior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Aseguraron con un cordón de tela de azul las argollas del pectoral y las del efod para que no se corrieran. Así el pectoral quedaba cerca del cinturón del efod. Todo se hizo tal como el Señor había dicho a Moisés que hiciera. Toda la capa del efod la hicieron bordada con tela azul. Tenía una abertura en el centro para meter la cabeza. Todo el borde de la abertura estaba bordado para evitar que se rasgara. En el borde de la capa hicieron granadas de tela azul, morada y roja y lino fino. Hicieron también campanitas de oro puro y las colgaron en el borde de la capa entre las granadas. Había una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y luego otra granada, y así sucesivamente por todo el borde de la capa, tal como el Señor le ordenó a Moisés.
Bordaron capas de lino fino para Aarón y sus hijos. Además hicieron de lino fino el turbante, las bandas de la cabeza y la ropa interior. Luego hicieron el cinturón de lino fino y tela azul, morada y roja, y le cosieron diseños. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Luego hicieron la placa de oro para la corona sagrada. Le escribieron el sello, dedicado al Señor, y aseguraron la placa al turbante con cinta azul. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les había dicho a Moisés que hiciera. Luego le mostraron a Moisés la carpa sagrada y todos sus accesorios. Le mostraron sus ganchos, sus marcos, sus barras, sus columnas y sus bases, los cueros de carneros teñidos, los cueros finos, el velo para cubrir el cofre del pacto, sus varas y su tapa, la mesa, sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, sus utensilios y sus lámparas acomodadas en una fila, el aceite para iluminar, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina de la entrada de la carpa, el altar de bronce, su rejilla de bronce, sus varas y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas del patio con sus columnas y sus bases, la cortina que cubre la entrada del patio, las cuerdas y estacas y todos los utensilios que se iban a utilizar en la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. También le mostraron toda la ropa que habían hecho para que los sacerdotes oficiaran en el santuario, la ropa del sacerdote Aarón y la ropa de sus hijos cuando oficien como sacerdotes. El pueblo de Israel hizo todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hicieran. Cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, los bendijo, porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado. Éxodo capítulo 40. El Señor le dijo a Moisés: el primer día del primer mes instalarás la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Coloca allí el cofre del testimonio y cuelga un velo que cubre el acceso a él. Mete la mesa y acomódala, mete el candelabro y acomoda las lámparas. Coloca el altar de oro para quemar incienso frente al cofre del testimonio y cuelga la cortina entre la entrada de la carpa sagrada. Coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, a la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Pone el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Arma el patio alrededor y cuelga las cortinas de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada. Todo lo que está dentro de él, rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlo. Rocía el aceite de consagrar también sobre el lavamanos y su base para que puedan ser consagrados. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que se bañen con agua. Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada. Derrama sobre él aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como mi sacerdote. Haz que se acerquen sus hijos y ponles sus capas. Derrama el aceite sobre ellos como lo hiciste con su papá, para que puedan oficiar como mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos, quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. La carpa sagrada se instaló el primer día del primer mes del segundo año. Moisés armó la carpa sagrada, colocó las bases, puso las tablas, metió los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la carpa, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en el cofre. Al cofre le metió las varas y le puso la tapa. Metió el cofre dentro de la carpa sagrada y colocó el velo para cubrir el acceso a él, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso la mesa dentro de la carpa del encuentro, fuera del velo,
en la parte norte de la carpa sagrada. Acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro, frente a la mesa, en el lado sur de la carpa sagrada. Acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. En la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, Moisés colocó el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal tal como el Señor lo había ordenado. Puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lo llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies allí. Se lavan siempre que entran a la carpa del encuentro o se acercan al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y el altar. Colgó la cortina de la entrada y terminó su labor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha. Y así llegamos al final de nuestro día de hoy, estas lecturas de los diferentes capítulos de la Biblia y que realmente se ponen apasionantes. Y les invitamos a hacer este final con una oración. Señor, gracias porque tu gloria mora entre tu pueblo. Amo la casa donde habitas. Proclamaré en alto tu alabanza y contaré tus maravillas y tus obras. Señor, ayúdame en el día de hoy a pasar tiempo en tu presencia y a reflejar tu gloria en todo lo que haga y diga. Señor, gracias porque nos preparas para el momento en que nos revelarás completamente tu gloria. Ayúdame a ver las dificultades de la vida con la perspectiva de una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Punto final para esta edición de día viernes 26 de febrero del 2021, día 57 de este Lee conmigo la Biblia. Ya estamos palpitando el descanso, el fin de semana. Espero que este sea un día realmente bendecido para todos ustedes. Gracias por acompañarme y por supuesto los espero mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de este Lee conmigo la Biblia. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento, por seguir día con día este pequeño esfuerzo que hacemos para compartir juntos la palabra de Dios, y te recuerdo que podés compartir este material con quien quieras, es libre, es gratuito y si puede servir de bendición para otros, mucho mejor. Los espero mañana. Mi nombre es Andrea Sicardi y gracias a todos y muchas bendiciones.